Hola, yo soy Tania y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes a todos y todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Pulso Científico, un espacio donde exploramos la investigación en salud desde una perspectiva multidisciplinaria. Y hoy hablaremos de un tema crucial que impacta directamente en la vida de las personas, la soberanía alimentaria. Para ello tenemos el honor de contar con un invitado especial, el doctor Carlos Emigdio Quintero Castellanos. Él es profesor e investigador del Departamento de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Guadalajara. Es doctor y maestro en políticas públicas y sus líneas de investigación incluyen gobernanza agroalimentaria, análisis institucional evolutivo y métodos alternativos para el estudio de políticas públicas. Además, forma parte de importantes asociaciones de estudio en el ámbito rural y la administración pública. Doctor Carlos Quintero, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a Pulso Científico. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría si nos pudiera compartir un poco de su trayectoria y cómo es que llegó a interesarse por esto de la soberanía alimentaria. Hola, muy buenos días. Primero, también, antes que nada, agradecerles la invitación, agradecerle también a la doctora Diana Hernández y, bueno, al Centro Universitario por impulsar estos espacios de difusión y divulgación. Es realmente importante el salir un poco de la Torre de Marfil. ¿Por qué llega esto? Es de hecho es una pregunta que para mí es vital, ¿no? Es de orden existencial y los demás pueden ver la respuesta como algo muy aburrido. Yo estaba estudiando reformas administrativas durante la maestría y en algún momento una colega me preguntó, ¿y cuál es tu ámbito de estudio? ¿Cuál es tu ámbito sustantivo? Y yo me quedé en blanco. Es decir, para mí el estudio de la administración pública como tal era suficiente para pensarlo, para justificarse como un proyecto de trabajo, un proyecto de investigación. Sin embargo, creo que es cierto que cuando abordas política pública tienes que estar en diálogo, en discusión con ámbitos sustantivos, por ejemplo, salud, desarrollo rural, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece un ejercicio no de soberbia. Mi primera impresión era, mi primer impulso es decir onanista, que creo que no es correcto decirlo, pero es de mucha soberbia pensar que la administración pública se justifica por sí misma, ¿no? La política pública, su estudio se justifica por sí mismo. Ante esto, pues me pregunté qué es lo que a mí realmente me interesa en términos de problemas, de asuntos públicos, y ahí llegué a la organización de la agroindustria cañera. Ese fue mi tema de tesis doctoral, el cambio institucional en la agroindustria cañera en Jalisco y su efecto en la desigualdad entre los municipios cañeros y no cañeros. Mi hallazgo fue que el cambio institucional, el cómo es que las reglas que dan pie a todo el ciclo de la agroindustria tuvieron un efecto en hacer que los municipios cañeros fueran más desiguales entre sí y frente a los otros municipios, a pesar de que los municipios no cañeros disminuyeran en términos de desigualdad. Y de ahí, pues, de hablar de caña de azúcar y el azúcar a hablar de soberanía alimentaria, hay un escalón y yo me caí en ese escalón. Es un tema que me parece interesante y es un tema que me parece aborda de manera correcta lo que a mí me interesa en términos de pesquisa científica. Interesante, doctor, gracias por compartirlo. Y bueno, para adentrarnos un poquito ya en el tema, el término soberanía alimentaria ha cobrado un poquito de fuerza, pero a veces lo podemos como
relacionar mucho con seguridad alimentaria. ¿Nos puede explicar más o menos Sí. cuál es la diferencia entre estos dos términos, por favor? Mira, cuando hablamos de cuestión alimentaria, estamos hablando no solamente de un ámbito humano básico o vital. Cuando nos alimentamos, hacemos todo aquello que puede ser necesaria y suficientemente humano. Es decir, cuando nos alimentamos, llevamos a cabo un acto político, social, cultural, económico. Es un acto humano total. Y en este sentido, si es un acto humano, tiene que ser forzosamente relacional. Y cuando comenzamos a hablar de relaciones humanas, de relaciones sociales, y utilizo social de una manera como una palabra comodín, porque es una relación humana en el sentido más amplio, de lo que estamos hablando en realidad es de cómo es que como sociedad nos organizamos y cómo es que como sociedad decidimos, a veces de manera más libre, a veces de manera más opresiva, cómo asignamos valores. ¿Sí? En este sentido, creo que nadie puede, como bien señala Estefanía, disminuir la importancia de la alimentación. Pero al mismo tiempo, la manera en cómo llamamos a las cosas tiene tanto causas como consecuencias. La discusión sobre seguridad alimentaria reduce la dimensión a su mínimo económico. La seguridad alimentaria nos ayuda a entender, que no es necesariamente mala, pero es reduccionista, nos ayuda a entender cómo es que los países pueden construir regímenes comerciales a través de los cuales se satisfagan indicadores de demanda y oferta agregada. Y en ese sentido supone que hay una cierta apertura, que ciertos niveles de apertura comercial aseguran que todos los países, todos los pueblos, todas las comunidades, todas las personas van a tener acceso a mercados de orden paretiano, de tipo paretiano, que necesariamente serán eficientes. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando estrictamente de la dimensión económica, comercial, de cómo podemos asegurar que en los países haya una correcta alimentación. Okay. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, por otra parte, introducimos un elemento crítico en la discusión. Este elemento crítico en la discusión supone que la alimentación es este acto total y que como tal debe estar garantizado en clave de derechos humanos. Ese también reconoce que que hay política, hay disputas, hay poder, hay conflictos, que la alimentación es un proceso contencioso, ¿sí? Y que las fuerzas económicas, y en este sentido, cuando digo fuerzas económicas, no estoy hablando de un ente metafísico ajeno a la realidad que por ahí aparece, no, estamos hablando de Driscoll, estamos hablando de Monsanto, estamos hablando de las coaliciones de legisladores estadounidenses que buscan asegurar que Estados Unidos compre, ¿cómo se llama?, el queso a precios dumping, y que con eso se evite crisis en el Midwest gringo, y eso nos afecta, etcétera, etcétera. Estamos hablando de actores reales, sean estos individuales o colectivos, ¿sí? Son actores que intervienen políticamente para decidir cómo es que se come, lo que se come y cuánto se come. Cuando nosotros incorporamos el concepto de soberanía alimentaria al proceso, lo que vemos es que estas fuerzas globales que buscan guiar las cadenas agroalimentarias de producción y consumo
tienen un sesgo en contra de los países de lo que ahora llamamos sur global. En estos países dicen, yo porque como pueblo tzotzil, estoy hablando por los tzotziles sin ser tzotzil, sin tener por qué decirlo, porque tengo que decidir entre mi maíz criollo y un pan Bimbo, ¿sí? Y lo que estas ideas de soberanía alimentaria dicen es, no importa que tengamos un mercado eficiente, cuando comenzamos a quitarle a los pueblos la capacidad de alimentarse a sí mismos, entonces estamos atacando una de sus partes, o una de sus elementos identitarios más básicos, ¿sí? Entonces, la idea de soberanía alimentaria es una idea mucho más comprensiva, mucho más crítica, mucho más polémica, y que por lo tanto es incómoda cuando hablamos frente a actores global y económicamente integrados. Nosotros vamos a entender que, por ejemplo, en el foro de Davos, la discusión es sobre seguridad alimentaria, mientras que en el Foro Social Mundial la discusión es de soberanía alimentaria. El propio concepto de soberanía alimentaria es un concepto que, hasta donde yo conozco, no nació en la academia, sino que nació de la experiencia de Vía Campesina, una organización internacional que reivindica los derechos campesinos, ¿no? Fue una manera, este movimiento global campesino, con sus propios principios epistemológicos, propuso el concepto como un concepto para entrar en la disputa global sobre la alimentación, ¿no? Así que desde ese origen y en esos foros es donde vemos que más se habla de unas cosas o de otras. Y hay una discusión que aparece, ¿no? Hay una cosa que se llama IFPRI, que es Instituto Internacional para el Análisis de la Política Alimentaria, que es un think tank global que produce conocimiento en clave de seguridad alimentaria, ¿no? Y por ejemplo, uno de estos, de los que fueron titulares, decía, es que tu soberanía alimentaria implica mi inseguridad alimentaria. Y luego luego hay que preguntarle, ¿cuál soberanía alimentaria sobre qué seguridad alimentaria? Dice, no, bueno, es que es la inseguridad alimentaria de los países que ahora entenderemos centrales frente a la soberanía alimentaria de países como Eritrea, ¿no? Que en este momento tiene grandes problemas de land grabbing, de esto de que llegan grandes corporaciones o foros o fondos soberanos y compran extensiones ingentes de tierra para asegurar cultivos. Y entonces, pues, los campesinos locales ya no pueden producir. Los países tienen problemas para asegurar su abastecimiento, pero por supuesto que se cumplen los principios de comercio internacional libre, ¿no? Es una cosa interesante. Doctor, y digo, esto último que menciona, ¿no? Y pensando, como lo decía, estos entes o estos actores transnacionales que finalmente, pues ad hoc a la lógica del capital, favorecen o facilitan la importación masiva de alimentos. Pero entonces, ¿de qué forma? Pues esto afecta a los países, en particular a los pequeños productores, ¿no? O sea, este último ejemplo, a los campesinos, productores a nivel local. ¿Cómo es que esto afecta entonces? Mira, es una cuestión clara. O sea, dependiendo del marco, primero hay que entender, o más bien quiero ser como muy claro en esta discusión. Como decía un profesor, el doctor Camaño, que está en la Universidad Nacional de Quilmes, sí, hay que reconocer que siempre tienes tu postura, y tu postura es política. Claro. Y ser transparente en ese sentido creo que es algo consecuente a mi posición como académico. En esta discusión de seguridad y soberanía alimentaria, yo me posiciono desde la soberanía pensando que hay cuestiones que hay que reconocer en términos de seguridad. ¿Qué ocurre?
y porque les juro que quiero llegar a algo, aunque le dé muchas vueltas. ¿Qué ocurre? México, por ejemplo, es un país con una gran tradición campesina y una terrible agricultura, en el sentido de que México, por muchas razones, tiene difícil el poder producir o el poder producir todos los alimentos que pueda consumir. Okay. El territorio mexicano tiene una orografía que no se presta para la agricultura a gran escala, ¿sí? O sea, estamos cruzados por sierras que dan, sí, algunos valles muy productivos, pero que al final de cuentas no vamos a poder competir en términos de producción de granos con las planicies del Midwest gringo o las planicies de Ucrania, ¿sí? Para producir maíz, grano, Podemos producir ciertas cosas de manera muy clara y otras no. Si nosotros reducimos la discusión a solamente adoptar políticas proteccionistas y que cada país produzca lo que se va a comer, suponiendo que eso va a tener un efecto de arrastre hacia arriba a los pequeños productores, podemos caer en ciertas taras que durante la época de mayor crecimiento en México quedaron claros. La mayor época de crecimiento económico en México se da, hasta donde yo tengo noticia, entre los 30 a los 60, donde hubo también una la única redistribución de la tierra que le podemos llamar así o le podemos llamar bien hecha, ¿sí? Bajo casi cualquier métrica. Y en este sentido, esta idea de protección alimentaria que buscaba asegurar que México se alimentara a sí mismo y que se protegiera al campesino, llevó a tener consecuencias no previstas y no deseadas que a la larga y en al corto, mediano y largo plazo llevaron a situaciones que de fondo no deseamos, ¿sí? Por ejemplo, en algo como un ejemplo, porque lo tengo muy estudiado, la caña de azúcar. La caña de azúcar se anclaba en dos elementos institucionales, dos instrumentos jurídicos que organizaban todo el sector: el decreto cañero y el contrato ley. Estos dos instrumentos protegían toda la cadena agroalimentaria de la caña de azúcar, donde se podía fijar artificial y políticamente, artificial porque era políticamente, el precio de la caña de azúcar, y se aseguraba un porcentaje directamente al ¿cómo se llama? Al campesino, al cañero, al agricultor. ¿Qué es lo que sucedía con esto? Había un efecto renta. No importaba ni la calidad ni la cantidad de la caña que se producía, porque el Estado mexicano garantizaba un precio y entonces una cierta ganancia. Eso, eso a que estaba aunado a que, por ejemplo, los ingenios tenían que comprar toda la producción de caña de azúcar alrededor y todos los campesinos tenían solamente que producir caña de azúcar. Así que si en maldita sea la hora tú estabas en la ladera de un cerro que estaba dentro del área de influencia de un ingenio cañero y podías producir, se me ocurre por decir una tontería, fresas, tú te veías obligado a producir caña. Y eso hablaba de ineficiencias casi en el sentido paretiano, en el sentido de que estaríamos mejor si el campesino que no se le da bien la caña de azúcar cultive fresas, ¿sí? Y al que sí se le da, lo haga. ¿Cuál es el problema al hablar de estos asuntos de
estos problemas de globalización, de integración económica. Que hay cosas que no es que estén mal. Lo que está mal es cómo distribuimos los costos y beneficios alrededor. El campesino tiene derecho a ser campesino, sí, pero también tiene derecho a hacer lo que él o ella quiera en su momento. Claro. ¿Sí? En este sentido, es decir, claro, hay que proteger los maíces criollos, pero significa entonces que si yo en mi parcela puedo producir zarzamoras o moras azules y venderlas a un precio elevado, ¿no puedo hacerlo? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la crítica que yo haría a quienes pensamos, o cuál es la crítica que yo veo a esto? Hablamos de discusiones que dejan, que no aceptan matices, o que es difícil que acepten matices, ¿sí? Yo lo que consideraría es, tenemos que abordar caso por caso, situación por situación, los recursos públicos para asegurar un proceso o de integración o de exclusión, tanto en cuanto se protejan ciertos niveles mínimos de producción, ¿sí? Estados Unidos es en este momento el gran ganador, y parece que ya no, de la globalización. Y aún así tiene políticas como la que mencionaba, esta cuestión de la compra de quesos, de productos lácteos, a los productores de Wisconsin y todo esto, que es una política estrictamente proteccionista, ¿sí? Estados Unidos tiene bodegas enormes llenas de quesos simplemente para asegurar el precio del queso. Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, podemos permitírnoslo. ¿Qué es lo que nosotros nos podemos permitir? De acuerdo. ¿Sí? No sé si con eso, o sea, no di una respuesta directa, pero creo que es lo finalmente, lo que pues depende de las capacidades de cada nación, de cada productor. O sea, como da este gran ejemplo. O sea, se lo pueden permitir y esto le ha permitido ser uno de los países, digo, tanto que importa como exporta, ¿no? También, bueno, con esta punto en declive, ¿no? Que comentaba anteriormente. Sí, eso va a estar problemático. Sí, perdón. No, cuidado. Doctor, otro factor clave, es la expansión de los monocultivos, ¿no? Sí. ¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de este modelo en la seguridad alimentaria? El problema de esta idea de seguridad y soberanía alimentaria, hablamos de la agricultura como un hecho social, político, pero es también un hecho económico. Y como hecho económico tiene que incorporar el riesgo dentro de las cuentas, ¿sí? Sin embargo, el riesgo es difícil que en un primer momento quien produce lo reconozca y lo integre dentro de sus cálculos, y en un segundo momento que socialmente lo reconozcamos, ¿sí? El problema de los el asunto con los monocultivos es, hasta donde conozco la discusión, presentan rendimientos a escala mucho más claros que una agricultura diversificada. Yo tengo que, por ejemplo, solo saber producir zarzamora, como ahorita lo estamos haciendo en Jocotepec, bueno, en la Ciénega, en Michoacán, en Los Reyes, esto, ¿sí? Y yo solo tengo que preocuparme, por ejemplo, de un tipo de plaga que es la que realmente me genera problemas, ¿no? Solo tengo que comprar un tipo de fertilizante y solo tengo que hacer un tipo de entrenamiento para distribuirlo, ¿sí? Esto es una economía de escala. Sí. Porque puedo comprar a mayoreo el fertilizante, la semilla, el plaguicida, lo que queramos y gustemos. En el corto plazo y a nivel individual, cada productor
aprovecha estas economías de escala. En términos sociales, esto aumenta el posible efecto del riesgo. Una situación cuya probabilidad era baja o, en su caso, desconocida, puede tener un efecto desproporcionado en las regiones, en los países que solamente se dedican al monocultivo. Esto en términos de ganancia económica, pero también en términos de soberanía alimentaria. En este momento, y parece que el presidente de Estados Unidos ya se volvió a echar para atrás por lo menos un mes. Un mes más. La tarifa, el arancel de 25%, iba a afectar a toda la cadena agroalimentaria. Y ya dijo para atrás dos cosas, la automotriz y la de alimentos. La cadena agroalimentaria en América del Norte está terriblemente integrada. Las zarzamoras, aquí le dicen arándano, pero en realidad son moras azules, frambuesas, que se desayunan en un restaurante todo fancy de Boulevard de Rodeo Drive en Hollywood, California, o en Nueva York, son cosas que están saliendo hoy para llegar mañana, ¿sí? ¿Qué sucede cuando las zarzamoras, frambuesas, moras azules tienen un impuesto de 25% a la exportación? Y en algún momento quien lo va a consumir dice, no te lo compro porque ya no me lo van a comprar. ¿Sí? La zarzamora es una fruta, ¿no? Es una baya, pero es en la canasta alimenticia es de segundo nivel, o sea, es de segundo orden, no come, o sea, primero llena más y es más barato y es un plátano que una zarzamora. Las familias van a comprar zarzamoras en vez de plátanos, no lo van a hacer. ¿Qué va a pasar con todas esas zarzamoras? ¿Sí? El primer efecto va a ser quienes ahorita tienen contratos de venta pueden asegurarlo, pero el contrato no sabemos si se va a renovar. Y entonces, en el corto plazo desmonta los invernaderos, ¿sí? Trata de sanar los suelos, porque aparte estos monocultivos terminan teniendo efectos ambientales terribles, ¿sí? Y busca qué más vas a cultivar, ¿sí? Porque que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues encontremos zarzamoras, fresas, baratonas, pues es secundario frente a todo lo que exportamos, ¿sí? Como sociedad entonces, como una sociedad que decide por monocultivos, lo que estamos decidiendo es internalizamos el riesgo y eso no lo descontamos en términos del beneficio que podemos obtener. Porque ahora vemos que alguien como Trump puede paralizar regiones completas que se dedican a la agroexportación de monocultivos. Sí. El primer problema de los monocultivos es eso. Aumenta, si no el riesgo, sí aumenta el posible efecto del daño de un evento, ¿sí? Eso yo lo vería en distintas dimensiones, económica, pero también social, pero también ambiental. Okay. ¿Sí? Y ya no se diga de los efectos concretos y específicos que creo que todos hablan de ellos, de la cuestión ambiental, ¿no? O sea, tenemos desiertos verdes, esto es hectáreas y hectáreas y hectáreas del mismo desierto, de la misma fruta, de lo que implica que pues no hay nada más. Yo prefiero talar un bosque, secar un pantano, desertificar para poner otro invernadero más. Porque el corto plazo a mí me genera una gran ganancia vender estas cajitas de frambuesas, ¿no? Y mandarlas a los United. ¿Sí? Eso también sería. Okay. Sí. Y en el ámbito internacional, doctor, digo que existen este tipo de acuerdos como el TEMEC. ¿Cómo este tipo de acuerdos finalmente pues afectarían a la agricultura regional y qué retos pues pudiera presentar entonces? Digo, que también por ahí se habla de que no se han respetado mucho estos acuerdos últimamente.
Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Primero, yo creo que hay posturas que hablan de el realismo político en las relaciones internacionales, sean estas políticas o económicas, que lo que dicen en realidad lo que explica todo es la fuerza. Este hiperrealismo puede ser en sí mismo engañoso, ¿sí? Porque es, por ejemplo, suponer que las personas somos un cierto tipo de autómatas, ¿no? Así que, bueno, yo, con esto dicho, sí creo que en este momento, con estas administraciones en disputa, la canadiense, la norteamericana y la mexicana, la clave de la idea del realismo político y ganancias y pérdidas y una aproximación beligerante en la negociación va a tener para México efectos al final de cuentas muy negativos en cuanto a que va a buscar aumentar el tipo de externalidades y costos, o sea, va a tratar de trasladar esos costos a la parte de a la parte que está en México de la cadena agroalimentaria. Cultivos como el que estudia el doctor Toño Castellanos en Chiapas o que es la palma de aceite, lo dejan muy claro, ¿no? La palma de aceite es un monocultivo que responde a un proyecto político y que tiene actores que buscan expandirlo, ¿sí? Y la palma de aceite es algo que utilizamos muchísimo, pero que tiene muchos efectos negativos. Cuando los gobiernos en México tratan de transmitir, internalizar estos efectos negativos hacia otras partes de la cadena, por ejemplo a través del precio o a través de sanciones, nos topamos con que pues para México sí operan los paneles internacionales, pero para Estados Unidos no, ¿sí? Y eso habla de que estas relaciones de poder desiguales sí buscan perpetuar estas disparidades en la internalización, en quién se come el costo, tanto estrictamente económico como ambiental y social, ¿sí? Yo creo que en la nueva ronda de negociaciones, el gobierno de Trump va a ser mucho más agresivo de lo que pudo ser en el TEMEC. Y no solamente más agresivo, sino también mucho más imprudente. Porque lo que no alcanza, o sea, parte de lo que yo veo que explica la imprudencia o las perversiones de la administración Trump es que realmente se creen que viven en un mundo aparte, que no se ven, o sea, que haya degradación ambiental aquí en El Salto, en Juanacatlán, a ellos no les afecta. En este sentido, son cortoplacistas, o sea, es la caricatura que nosotros teníamos del imperialista yanqui, ¿no? De que piensa que nunca, que si tira, que si escupa hacia arriba, no le va a caer a él el escupitajo. Y eso, en mi opinión, es problemático porque lo que va a tratar de hacer es simple y sencillamente ahondar la asignación de los costos alimentarios para México y para solamente en el corto plazo beneficiar a Estados Unidos. Y eso de una u otra manera también va a terminar afectando a Estados Unidos. Y eso es algo que también de una u otra manera va a obligar a que México pues trate de alejarse de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurrió con el maíz transgénico? Me parece que México
hizo algo correcto, que es pelear en contra del maíz transgénico por razones de salud. El asunto es que no es que nosotros cuando nos comamos una tortilla de maíz transgénico, nos vaya a salir una cola de alacrán, no es eso. El asunto es que el maíz transgénico tiene un efecto en los ecosistemas locales muy perverso, ¿sí? Muta con la flora local y esto termina generando efectos en todo el ecosistema, ¿no? En todo el equilibrio que tenemos. El panel que emergió ante este problema rechazó la medida de México y obliga a México a retomarlo, ¿sí? A introducir maíz transgénico. Y ahora Estados Unidos, con esto, bajo razones de seguridad, dice, vamos a ponerlos. ¿Qué ocurre? Estos problemas se van a ahondar. Porque al final de cuentas, lo que sí es cierto es, México no puede imponérsele la fuerza a Estados Unidos. ¿Sí? No sé si con esto lo respondo o les di más vueltas o me contradije. No, sé. creo que sí se respondió la pregunta. No, digo, en general, yo pienso que cuando surgen más preguntas, pues se está logrando una adecuada charla, ¿no? O sea, estarse preguntando más cosas, más dudas preocupantes. Sí. Y bueno, ante esta problemática de políticas públicas, doctor, ¿cuáles cree usted que son las estrategias que pueden implementarse para garantizar una alimentación saludable? Mira, yo creo que uno de los primeros problemas que tenemos es que hay una oferta de alimentos que va aumentando la disparidad. Aquellos hogares con un nivel de ingreso mayor tienen mayor acceso a mejores alimentos, mientras que los hogares con un ingreso menor tienen un menor acceso. Lo que comenta ahorita de la seguridad alimentaria, ¿no? Lo de la seguridad alimentaria, sí, pero también tiene que ver con la soberanía, porque por ejemplo, ¿qué ocurre con algunas propuestas o algunas maneras de ver la soberanía alimentaria? Llegan alegremente y te dicen, bueno, es que todos debemos tener un huerto en nuestra propia casa. Lo que me parece muy divertido. Qué bueno que alguien tenga tiempo y energía para llegar a su casa después de 8 horas de trabajo y 4 horas de transporte a regar. No, sí. Regar es lo de menos. O sea, ponte a moverle, baja. O sea, o sea, no podemos tener otro trabajo o sea, no deberíamos tener que tener más que un trabajo para poder alimentarnos. ¿Qué ocurre? Y tiene que ver con las preguntas. Dada la estructura y organización de nuestras cadenas agroalimentarias, en este momento tenemos grandes mercados oligopólicos de alimentos que reducen la oferta de comida. Bimbo, comida chatarra como Kellogg's, pero también Driscoll, pero también Procter & Gamble, N cantidad, son los grandes compradores y compran compran cuestiones muy básicas, las llenan de azúcar y nos lo venden para comer. Sí. Esto es una cuestión que si diversificáramos perfectamente, si es que eso existe, la producción alimentaria no necesariamente se resuelve, porque seguiríamos teniendo a los grandes distribuidores de alimentos tratando de aumentar su ganancia con la especialización. En este sentido, lo que yo creo que hay que hacer no es solamente ver la parte productiva de la seguridad y soberanía alimentaria, sino también la parte de transformación y distribución de alimentos. A mí me parece que, por ejemplo, deberíamos tener una instancia que única y exclusivamente se dedique a la regulación de la alimentación. No tanto por hacer una nueva secretaría o una nueva comisión federal de mejora alimentaria, sino porque es un tema
que requiere sus propias lógicas. En ese momento, perdón, recae, entiendo, en COFEPRIS, cuando debería ser algo, sí, dentro de clave de salud, pero clave estrictamente en cuestión alimentaria. Deberíamos tener personas que tengan las capacidades institucionales para regular los mercados alimentarios y asegurar que, por ejemplo, los alimentos sean buenos, bonitos y baratos. Y eso va, por ejemplo, en desmontar el cuasi monopolio de pan Bimbo. Sí. ¿Sí? Que eso no es algo que vaya a ser lindo, no va a ser bonito, no va a ser de buena onda. No va a ser así. Si tienes una empresa que genera miles de millones de dólares al año por participar de una estructura que es casi un monopolio, pues no va a querer dejar de hacerlo. ¿Sí? Si tienes una industria tequilera que gana miles de millones de dólares para llenar todo de agave azul, Tequilana Weber, pues no van a dejar de hacerlo. Necesitamos entrar a la organización política de los mercados alimentarios de tal manera que los intereses económicos no se nieguen, porque creo que las personas tienen derecho a ganar, ¿no? Tampoco no es destruir una industria por destruirla, ¿no? O sea, pero es asegurar que todos los efectos perversos de esta concentración de mercado se aminoren, se reduzcan o se reviertan, ¿sí? Exacto. Y ya entonces las familias tendrían, por ejemplo, opciones reales para comprar pan, ¿sí? Donde no sea solamente Wonder Bread, pan Bimbo, el pan de la panadería, que es de la misma harina que compraba Bimbo o que produce Bimbo, ¿sí? Y que pues el pan dulce es delicioso, pero es la misma harina con la misma azúcar, las mismas mermeladas químicas, casi de la del Bimbo, ¿sí? Y que no sea tener que irte a la ahora muy gentrificada Santa Tere a comprarte un pan de masa madre, güey, que está hecho con rye, o sea, no, o sea, tenemos que pensar eso, ¿no? O sea, porque sí hay que, yo creo que en gran parte la mala alimentación tiene que ver con la terrible concentración de mercado de los mercados alimentarios, donde la parte productiva no me queda claro que pueda incidir directamente en una reorganización, ¿sí? Si yo soy un campesino que produzco trigo para vendérselo a la Corona, para la cerveza, me dicen, es que ahora tienes que poner trigo, cebada y sandías. Te voy a decir, ¿para qué quiero las sandías? Sí, nadie me las va a comprar. Exactamente. ¿No? Y no es que se venda, pero bueno, es la idea. No, el ejemplo fue malo, pero es la idea, ¿no? Yo creo que necesitamos politizar más la organización de los mercados alimentarios. Y esta idea, ¿no?, de que surge de nuevo a través de, pues, sociedades con orientaciones capitalistas, ¿no?, de libre mercado, bueno, pues que en realidad el libre mercado creo que más bien es justamente este punto que usted comentaba, ¿no?, cómo se concentra la propiedad privada, ¿no?, también, o sea, como justo lo decía, pues tengo capacidad de generar plantíos, hectáreas de agave y devastar totalmente comunidades, localidades, pues, donde habitaban personas, ¿no? Entonces, me parece o considero que también, pues, es justamente diversificar la propiedad privada y, como bien dice, ¿no?, diversificar la capacidad de producción, pero combatir. Y me llama la atención esto que decía, ¿no? Un pseudo monopolio, que pues sí, o sea, si finalmente seguimos, estas industrias, empresas, pues, se concentran en muy pocas que son dueñas, ¿no?, de las empresas transnacionales, sí, finalmente. Sí, no, le das pie, le das vuelo a mi lado más marxista, a mi lado más comunista. Más comunista. Yo creo que sí tiene que ver mucho con el régimen de tenencia de la tierra y también de, por ejemplo, la socialización de servicios básicos como salud
como educación, ¿sí? O sea, yo sí creo que si lográramos como México, pero también como países del sur global, tener regímenes de salud, regímenes de vivienda, regímenes de trabajo, que socialicen los costos y socialicen las ganancias. No como ahorita tenemos que se privatizan las ganancias y se socializan los costos. Tendríamos, pues al final de cuentas, un mundo mejor. Lo que sí quisiera como tener muy claro es, hasta donde yo conozco la discusión, cuando ha habido intentos de planificar centralmente la producción de alimentos, sea esto por países en su momento de cuño soviético socialista o también en países de libre mercado, hemos tenido problemas de producción, ¿sí? Hasta donde yo conozco la discusión, por eso tampoco no es una cuestión estrictamente de sí, hay que expropiar todas las tierras y solamente, no, o sea, no, una estrategia tan radical, cuando ha ocurrido, ha generado hambrunas, ¿sí? Lo que ha ayudado a no tener estos problemas ha sido cuando el Estado ha actuado de manera inteligente, que es decir, nada. Porque, o sea, no, es que hay que hacer las cosas bien. Ok, ¿qué significa hacer las cosas bien? Que el Estado haga las cosas bien, las haga de manera inteligente, ¿qué significa? En mi opinión sería un Estado que identifique muy claramente que las cadenas agroalimentarias están para satisfacer necesidades sociales básicas, están para generar un rendimiento proporcional al esfuerzo a los empresarios y están para asegurar, valga la expresión, niveles de seguridad alimentaria mínimos, de soberanía alimentaria. Tenemos que dejar pie a distintos regímenes de propiedad y de organización de la producción. O sea, dejárselo a solamente la nacionalización de los alimentos, hasta donde yo conozco la discusión, no es necesariamente la mejor respuesta. Porque, por ejemplo, tiene que ver con las particularidades de cada comunidad agrícola, ¿sí? Y su propia relación con la tierra. ¿Qué sucedía con estas estrategias de planificación centralizada de los alimentos? Es que decían, de aquí para acá todo va a ser trigo, de aquí para acá todo es cebada. Y eso hacía que, por ejemplo, hubiera problemas de riesgo, ¿sí? Ya no producidos por el interés pecuniario, sino por la orden burocrática, ¿sí? Okay. Y eso, ¿qué es lo que hacía? Que, bueno, hubiera una plaga, disminuyera, y entonces lo que en ciertas escalas locales podían ayudarse las propias personas, de manera centralizada se rompía, ¿sí? La agricultura, las comunidades agrícolas, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas son muy, 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 muy diversas. Y son en parte muy diversas por esa relación que tienen con el lugar donde están. Que conocen, que habitan, que saben cómo explotarlo, cómo llevarlo a cierto nivel. Y que, por ejemplo, pueden decir, hay que dejar estos 2-3 surcos para hacer perejil. Y estos 2-3 para tener jitomates. Y luego lo demás para esto otro. Cuando de manera centralizada, que es la consecuencia lógica y obligada de la nacionalización de la tierra, cuando ocurre eso, esas cosas se pierden. Como también se pierden, que no es que un error justifique a otro, cuando llega una empresa y dice, de aquí en adelante, pura frambuesa. Que también es el otro problema. Uh-huh. Sí, o sea, yo lo que creo es que el Estado debe tener
una perspectiva que tenga muy claro estos 3 puntos que les decía al principio. Hay que asegurar la alimentación, hay que asegurar las ganancias, hay que asegurar ciertos objetivos básicos de producción que permitan que ante problemas de riesgo, ante problemas asociados a riesgo, podamos inmediatamente revertir esas cuestiones. Debería haber, por ejemplo, una producción mínima de maíz en México, asegurada por el Estado, que se fuera a grandes hilos nacionales y que tuviera un efecto de regulación, no del precio, sino de la alimentación, del consumo. Yeah. ¿Sí? Eso es, así en ese sentido, sí, tu pregunta prende mi lado más marxista, pero hay que contenerlo, ¿no? Claro. O sea, no, hay que reconocer la experiencia no solamente negativa del lado de enfrente, sino también de nuestro propio lado, ¿sí? Nuestra realidad. Sí, y eso, por ejemplo, también, o sea, ese criminal de guerra que convirtieron en héroe, que se llamó Winston Churchill, también parte de sus grandes crímenes fue provocar hambrunas artificiales, donde por razones de Estado le quitó la alimentación a los bengaleses. Le quitó la comida a los bengaleses para asegurar que no hubiera ni la posibilidad de que alguien en Inglaterra tuviera hambre, y fueron varios millones de muertos. Desde la otra perspectiva, que también está mal. ¿Sí me explicó? Sí. Tanto el capitalismo como el socialismo en su momento han generado hambrunas, y bajo ninguna circunstancia deberíamos aceptar esas. 2 males no hacen un bien. No sé, es eso. Ok, bueno, doctor, estamos llegando ya al final del podcast. Un tema súper importante. Ya nos habló de principales desafíos, estrategias en la alimentación. ¿Alguna reflexión que quisiera compartir con nuestra audiencia? Bueno, habría dos que parten de la misma idea. Uno, una reflexión para el público académico o en formación académica o formándose académicamente, y otro para el público en general. Yo creo que la discusión sobre soberanía alimentaria, sobre gobernanza agroalimentaria, desafía los compartimentos estancos disciplinares. Creo que sí nos obliga a ver estos problemas de una manera integral, holística, que busque romper nuestras parcialidades y pequeñeces disciplinares, y que deberíamos abordarlo como comunidad académica de una manera más integral, ¿no? Claro, y estoy seguro que todos los que han venido aquí van a decir que su tema es el tema y la neta del planeta, ¿no? Sí. Y todos les dicen de la misma manera que no, es que yo sí tengo la razón. Yo lo repito, yo sí tengo la razón. No es cierto. Más bien, yo estoy enamorado de mi tema. Me gusta mi tema, me apasiona. Me parece que es importante, pero pensar que no puede, que solamente lo podemos ver de una manera, o que solamente mi manera es la correcta, sería deshonesto. Sí. Así que pues invitaría que si alguien quiere colaborar, alguien quiere trabajar, estoy completamente abierto a la discusión. Y pues para la comunidad, que esperemos que sea la mayor, ¿no? Así, dentro de los millones de oyentes de este podcast, yo sí creo que hay que buscar politizar las cadenas agroalimentarias. Hay que politizar la alimentación. Sí, hay que preguntarnos quién gana y quién pierde, por qué quieren ganar esto, por qué quieren perder esto, para que yo solamente vea un solo tipo de jitomate en el mercado. Porque nomás hay un tipo de jitomate en el mercado, y solamente en ciertos lugares como, digamos, el mercado de abastos, tenemos jitomate bola, saladet y el cherry. Ajá. Y solamente en City Market hay el uva. ¿Y qué pasa con todos los demás? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso? Hay que politizar nuestra alimentación.
porque no va a ser a través de mecanismos de mercado el cómo esto salga, va a ser informándonos, preguntándonos, discutiendo sobre qué es lo que comemos, cómo es que llega a nuestra mesa, cómo podría ser mejor. Yo creo que eso es importante, y eso también parte de romper estos compartimentos estancos, compartimentos epistemológicos estancos sobre cómo abordamos la comida, sobre cómo abordamos los alimentos, sobre cómo abordamos la agricultura. Okay. Pues sería todo en parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Sin duda, a mí una reflexión que me llevaré es justamente este punto de saber contenerse, ¿no? Y entender las diferentes posturas, los diferentes elementos que puede darle respuesta, intentar darle respuesta a las situaciones. De nuevo, un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Estaremos bastante gustosos de poder volverlo a tener en otra ocasión. Cuando se pueda. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en otro próximo episodio de Pulso Científico. Hasta pronto. Nos vemos. Adiós. Hasta Bye. luego. Bye. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.